Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y hoy vamos a continuar con nuestra serie de temas juveniles. En esta ocasión, como ven el título, vamos a hablar acerca del propósito y la importancia de no olvidarnos de él, ¿no? El propósito, obviamente, de nuestra vida. Para comenzar, vamos a ver el contexto en el cual nos encontramos el día de hoy referente a esto, referente a nuestro propósito. Y bueno, desde el inicio el ser humano ha tenido un propósito. Desde que fue creado, su propósito fue estar junto al Creador. Y eso creo que ya nos ha quedado muy claro en las diferentes series que hemos tenido, los diferentes estudios, videos, etcétera, que la importancia de nuestra vida, el propósito principal es el regresar al Eterno. Al momento de pecar, el ser humano se separó del Creador, pero su propósito siguió siendo el mismo. Solo que ahora se fueron añadiendo pasos al proceso de regresar al Creador. Conforme fue avanzando su historia, el ser humano en esta tierra fue olvidando su propósito y fue necesario el añadir todavía más pasos, y de esta forma se tuvo que dar una guía para cumplir dichos pasos, la cual es la Torá. Como dice Shaul de Tarso, pues bueno, por la Torá podemos conocer nuestro pecado. El ser humano siguió caminando en su historia y aún con la Torá, siguió olvidando su propósito y fue necesario que viniera el Mashiach para podérselo recordar a través de la Torá. ¿Cuál es el problema ante esta situación? Bueno, es que aún con la guía y la enseñanza de Yeshua, el ser humano sigue olvidando su propósito. Esto porque se ha dejado cegar por diferentes factores en el mundo que corrompen su camino y le hacen desviarse y, peor aún, retroceder. Esos factores en donde encontramos las pasiones, la ignorancia, errores, rebeldía, los podemos englobar en lo que podemos conocer como pecado, que al final de cuentas pues es una transgresión. ¿La transgresión de qué? De la Torah. La cosa está en que no siempre es fácil identificar al pecado, ya que hay uno que crece como levadura pasiva, ¿no? Hablando de ese tipo de pecado, ¿no? El cual ya hemos hecho, te digo, temas referente a esto de la levadura pasiva, que es aquel pecado que se va infiltrando de una manera casi invisible, por decirlo así, que no podemos distinguirlo, y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos contaminados. Como creyentes, estamos expuestos sobre todo a este tipo de pecado, el cual nos va haciendo olvidar poco a poco nuestro propósito. Por este motivo, es importante reflexionar sobre aquel pecado pasivo que nos hace desviar y también analizar el proceso de regreso al Padre para no olvidar nuestro propósito. Con esto entonces vamos a pasar a una sección donde vamos a ir analizando diferentes versos de la Escritura para entender lo que es este pecado o qué podemos categorizar dentro de este pecado pasivo y poder tener pues esa alerta ante esto y también saber cómo ir en contra de él y poder entonces no olvidar nuestro propósito. Bueno, como primer elemento dentro de este pecado pasivo podemos encontrar lo que es el orgullo, ¿no? El orgullo es una característica, o un elemento que se ve muy infiltrado en este tipo de pecados, y lo podemos ver en diferentes ejemplos dentro de la Escritura, como el orgullo ha sido parte de la gran destrucción, tanto de manera personal, de los diferentes individuos que nos narra la Escritura, como en general el pueblo de Israel. Dice en Proverbios 11:2: con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Y bueno, con esto podemos entender que el orgullo tiene como fin el tener este oprobio, este sufrimiento, esa consecuencia, ¿no? Y contrario al orgullo, que sería la humildad, viene el conocimiento, viene la sabiduría, ¿no? Que también, como lo dice en otro proverbio, es el temor al Eterno. En Romanos 12:16 dice lo siguiente: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Aquí vemos un consejo de Shaul de Tarso sobre no dejarse guiar con el orgullo, sino poder en armonía convivir, ¿no? Que eso es lo que trae la paz con el prójimo.
Por otra parte, tenemos otro elemento que sería la comodidad, que también es un aspecto muy frecuente en diferentes ejemplos de pecado dentro de la escritura, donde vemos que por comodidad el ser humano también se llega a acostumbrar y termina pecando. Dice en Deuteronomio 18:9: cuando entres en la tierra que el Adón tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. También comparte Saulo de Tarso en Romanos 12:2: y no os adaptéis a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, aceptable y perfecto. Y por último, Éxodo 23:2: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Y bueno, en estos 3 versículos vemos esta constancia referente a la comodidad, ¿no? Y no estamos refiriéndonos precisamente a una comodidad de decir, quiero estar acostado, no, sino es una comodidad más de una adaptación a las cosas de este mundo, por comodidad, por no querer ir en contra de la mayoría de la gente, por no querer ir en contra de nuestra carnalidad, etcétera, que caemos en esa comodidad. Y aquí vemos que el Eterno muy claramente, tanto en la Torá como en la enseñanza de los emisarios, se nos dice que no debemos quedarnos con eso, sino tenemos que renovarnos, obviamente a través de la instrucción, del conocimiento de la palabra, de la enseñanza de Yeshua, para poder entonces comprender qué es lo que el Eterno quiere para nuestra vida, lo que es bueno para nuestro ser. Entonces, evitar caer en esa comodidad y entonces comprender, tener muy claramente nuestro propósito, que es regresar al Padre. Continuando, otro elemento que está muy frecuentemente involucrado en la cuestión del pecado pasivo es la avaricia. La avaricia igual es algo que en su mayoría de los gobernantes, de los líderes a nivel mundial históricamente hablando, o también específicamente hablando de la historia de Israel, vemos que ha estado muy involucrado esta cuestión de querer tener más poder, querer tener más dinero, tener más influencia sobre las personas, cumplir con más satisfacciones de la carne, etcétera, que se relaciona con la avaricia. Pues bueno, está siempre incluido. Y por eso es que el ser humano como tal no puede ser quien tenga el poder sobre todas las cosas, porque normalmente, o más bien, tiende al mal, hacia esa avaricia, y es por eso que es el Eterno quien debe de gobernarnos. Y bueno, dice en Eclesiastés 5:10: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo, comenta aquí el predicador, como se le conoce. También en 1 Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos, dañinos, hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. También encontramos en Lucas 12:15: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y por último, Marcos 8:36: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? O si pierdes tu alma. Y es lo que viene en la parábola, ¿no? Del hombre rico, ¿no? Bueno, no rico, sino el hombre que está acumulando más bien tesoros. Y bueno, entonces, ¿qué nos dicen estos versículos? Que al final de cuentas la riqueza trae solamente destrucción. Y no es que como tal a lo mejor el dinero esté mal, no es como tal que los bienes estén mal, sino la obsesión, el poner o idolatrar más bien a las riquezas. Ahí es donde está la consecuencia, es donde está lo que nos lleva hacia la perdición, y lo cual tenemos que cuidarnos, tenemos que librarnos de estar en ese mal, porque entonces ahí de manera pasiva es como nos vamos contaminando y vamos olvidando nuestro propósito, que es regresar al Eterno, y nos afanamos a esta tierra, que justamente es el siguiente elemento, que es el afán. El afán es otro elemento que encontramos dentro de la Escritura, y que sobre el pecado de pasivo, o encontramos este elemento muy involucrado en ese tipo de pecado, que sería, digamos que una subdivisión, por decirlo así, de la avaricia, o que va de manera a la par, ¿no? De la avaricia, o está muy involucrada. El afán, que es
aferrarse a las cosas de este mundo. A lo mejor no ser ricos, pero sí con lo que tenemos, afanarnos a ello y ponerlo por encima del eterno, que es donde también es algo erróneo. Vamos a ver qué dice la escritura sobre el afán. Dice en eh, Mateo 6:34, por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. También dice en 1 Timoteo 6:9, bueno, ya lo que vimos, perdón, hace ratito, en 1 Timoteo 6:9, sobre igual el afán, ¿no? Que hunde a la gente en ruina y en destrucción. Y bueno, eso referente al afán, también encontramos dentro del Sermón del Monte, ¿no? Que dice que si el Eterno ve por los pajarillos y a los lirios los viste el Eterno mejor que Salomón, pues ¿qué más, no? Va a ser o más bien, imagínense a nosotros cómo más nos va a cuidar, ¿no? Que somos la corona de su creación. Y eso nos enseña pues a no estar afanándonos a nada, ¿no? Ni siquiera a la vida, ni siquiera a la justicia, ¿no? Al final de cuentas el Eterno es el que trae justicia, que no caiga por nuestra mano, sino por la de Él. Y tenemos que aprender a no traumarnos, a no querernos arraigar, ¿no? A las cosas de este mundo, porque eso también nos lleva a destrucción. Otro aspecto también, otro elemento muy involucrado en esta cuestión del pecado pasivo, pues tenemos al rencor, ¿no? El rencor también es algo que ahí se va quedando y a pesar de que pareciera que el ser humano va avanzando y va quitando eso, a veces es muy difícil de quitarse del corazón el rencor y también forma parte, ¿no? Del pecado, porque no nos permite olvidar, nos sigue, nos mantiene afanados, ¿no? A ese enojo, a esa ira, y el Eterno pues también eso lo toma como pecado. Dice en Efesios 4:31, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. También Levítico 19:18 dice, no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Adón. Y bueno, aquí encontramos estos versículos que nos dejan muy claro, tanto en el mensaje de los emisarios como en la Torá, que tenemos que dejar de afanarnos por las cosas injustas de este mundo, ¿no? Aun cuando tengamos la razón, no tenemos por qué afanarnos, no tenemos que quedarnos con ese trauma, sino tenemos que olvidar, tenemos que soltar, porque si no, seguimos teniendo ese pecado dentro de nuestro interior y eso también nos hace olvidar nuestro propósito, que es el regresar al Padre. Para continuar, vamos a ver cierto proceso que a mí se me hace muy adecuado, un proceso que deja muy en claro el cómo poder cumplir con ese propósito de regresar al Padre. Y es algo que también ya hemos repasado muchas veces, pero que siempre es bueno volver a considerar, que es estos pasos a la apostasía, pero que nosotros obviamente lo estudiamos de manera inversa, ¿no? Y que en su momento lo pusimos como los pasos a la fidelidad. Primero vamos a leer el texto que nos habla acerca de los pasos de la apostasía para entender cuáles son y entonces poder aplicar lo contrario y entender cómo poder llegar a esa fidelidad con el Eterno y su pacto. Dice en Levítico 26, 14 al 15, pero si no me oyeren ni hicieren todos estos mis mandamientos y desdeñaran mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, yo ejecutando y no ejecutando mis mandamientos e invalidando el pacto. Y bueno, y después viene en el capítulo las consecuencias que iba a venir para el pueblo. Pero bueno, aquí ya tenemos estos 5 pasos que nos llevan a la consecuencia, que es invalidar el pacto, que es lo que nos interesa para este tema. Entonces vamos a entender. Número 1, dice que si no oyen. Por lo mismo, el primer paso hacia la fidelidad, ¿cuál sería? Oír. ¿Qué es lo que tenemos que oír? La palabra del Eterno. Y a través de esto, ¿qué viene? La emuná, que es el poder tener esa certeza, esa confianza en la palabra del Eterno y entonces poder cumplir y demostrarlo a través de las obras. Después dice, ni hicieren, entonces, ¿qué quiere decir? No solamente es oír, sino también es hacer, es poner a practicar, ¿no? El poder estar intentando, pero con una, o sea, realmente, ¿no? Y con una verdadera intención que no se quede solamente en emociones, sino que se vea en acciones que estamos cambiando.
Dice después, y desdeñares, que esta palabra pues tiene que ver con no tomar en cuenta, que lo podemos traducir en positivo como considerar, ¿no? Tomar en cuenta los mandamientos. Entonces es oír, practicar y además también poder no solamente hacerlos porque sí, sino realmente considerarlos correctamente en nuestra vida. Después dice, y vuestra alma menospreciare, o sea, menospreciar, que sería lo contrario, sería tenerle aprecio. Una palabra más correcta podría ser valorar. Entonces es valorar su instrucción, ¿no? Entonces ya tenemos el oír, la palabra del Eterno que nos lleva a la emuná, que tenemos que ponerla en práctica con las obras, que es el hacer. Considerarlo, no solamente hacerlo porque sí, porque si no se vuelve entonces en religión, se vuelve solamente en repeticiones, sino hacerlo considerando de manera correcta, valorándolo también, que es importante, no solamente hacerlo por hacer, sino valorar lo que estamos haciendo. Y entonces de esa manera vamos a ejecutar de manera correcta los mandamientos y eso nos va a llevar a validar el pacto y tener la justificación a través de Yeshua, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Que si al contrario desvaloramos la entrega de Yeshua y la palabra del Eterno, entonces ya no va a haber justificación para nosotros, para nuestra vida. En conclusión, entonces, vemos que desde el inicio el ser humano ha tenido como propósito el estar con el Creador, pero por el pecado el ser humano se ha apartado y se ha tenido que agregar diferentes pasos para cumplir el propósito, cuando en realidad era muy sencillo, solamente era estar en consagración con el Eterno, alejándonos del pecado. Pero bueno, gracias a la palabra del Creador y la enseñanza de Yeshua, hoy podemos avanzar con fidelidad y de esta manera validar el pacto, con estos pasos que acabamos de ver hacia la fidelidad, para entonces poder cumplir con su propósito sin olvidarlo, que es poder estar con el Eterno o en nuestro estatus que estamos actualmente, poder regresar hacia Él para en su momento, cuando regrese Yeshua, poder ganar esa salvación o poder conservar esa promesa de salvación y obtenerla. Y bueno, hasta aquí nuestro video de esta ocasión. Muchas gracias por visualizarlo. Les recordamos que si tienen algún comentario lo pueden escribir en la parte de abajo, o también nos pueden hacer llegar a nuestro correo de jovenesperegrinando.org, que lo encuentran en el sitio web. Y les pedimos también que nos ayuden a compartir este video, que le den un like para que pueda llegarle a más personas. Muchas gracias, hasta la próxima.